Bueno, vamos a ir comenzando. ¿Cómo están todos? Buenas tardes, yo soy la profesora Nancy Manito. Saludo a los que han ingresado hace un ratito. Me alegro que se puedan conectar. Es importante para ustedes. Estas unidades. Viviana Moreno, ¿podría usted silenciar su micrófono? Gracias. Dar comienzo a las aperturas desde las unidades clínicas. A veces el contenido es un poquito como denso, pero bueno, van a quedar las grabaciones, tienen los apuntes y todo para estudiar, así que no van a tener mayores dificultades con eso. Nosotros hoy voy a dar la apertura teórica a la unidad número 2, que es disfuncionalidad a pacientes pacientes con disfuncionalidad metabólica, perdón, porque estoy admitiendo acá, entonces me distrae. Así que voy a empezar con la presentación. Voy a compartirles la pantalla. Les pido que por favor no manden mensajitos aquí por el chat. Después ya cuando termine la presentación vamos a contestar todas las preguntas. ¿Dónde vemos las clases grabadas? Porque no las encuentro. Probablemente las clases grabadas van a estar subidas en el apartado de cada módulo. No se olviden que hoy empieza la unidad número 2. Entonces, hasta ayer, las clases que se dieron ayer, las grabaciones van a estar dentro del apartado de la carpetita de la unidad número 1 del aula virtual. Ayer el profesor Gómez les explicó que tenían que esperar un poco porque las grabaciones de las clases tardan un poco en llegar a nuestro mail. Nosotros se los tenemos que enviar al profesor Gómez, que es el que maneja el aula virtual, el que gestiona el aula virtual, y él tiene que subirlas copiar los enlaces para subirlas al aula. No pueden estar entrando al aula, ya también lo mencionamos ayer, eso tienen que hablarlo ustedes con la licenciada María del Carmen Borgata, que es la que administra educación a distancia y es la que va introduciendo a los estudiantes al aula, los pone allí ella, no lo hacemos nosotros eso. De nada. A ver. ¿Pueden ver allí ustedes la pantalla? Dice asignatura de enfermería en cuidados críticos. ¿Pueden verla? Sí, ahora sí. Sí, profe. Se está viendo el modo de edición. Bueno, Sí, profe. bárbaro, perfecto, perfecto. Entonces vamos a dar comienzo. Recuerden que yo a ustedes no los veo, así que cualquier dificultad, por favor, me avisan. Está enojado ese perrito, la del perrito, por favor, que silencie el micrófono. Gracias. Bueno, vamos a dar comienzo entonces a cuidado de pacientes con disfuncionalidad metabólica. ¿Y por qué nosotros abordamos este tema en la unidad número 2? Bueno, porque es una de las principales causas de desequilibrio, disfuncionalidad, que es causal de ingreso a los pacientes a la unidad de cuidados críticos, ¿verdad? Ahí pasé a la slide número 2. ¿Se puede ver? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, perfecto. Así yo me aseguro y puedo seguir tranquila. Gracias, gracias. Entonces, como hemos estado viendo en la unidad número 1, los determinantes sociales de la salud, que ya seguro muchos de ustedes han hecho el repaso de la bibliografía,
atraviesa a todas las unidades y las transversaliza. ¿Por qué? Porque los determinantes sociales de la salud son aquellos factores que intervienen dentro de los procesos naturales de salud de los pacientes. Entonces, como son aquellos factores que intervienen de forma positiva o de forma negativa a la salud de las personas, también influye en aquellos pacientes que tienen disfuncionalidades metabólicas. Profe, disculpe. Sí. Se ve solamente la diapositiva chiquita, ¿la puede poner más grande? A ver. Que se ven al costadito. O sea, sería Ahí. pantalla completa. Sería. Claro, completa. ¿Ahí lo ven? Tiene que tildar donde dice presentación con diapositivas arriba, entre animación y revisar. A ver, porque yo lo compartí en pantalla completa. Ahí lo modificamos. Allí. ¿Lo pueden ver más grande ahí? Igual, no, profe. A ver. Sí se ve, nada más que hay que ampliar, nosotros tenemos que ampliar la imagen. Profe, sí podemos poner la pantalla completa para que se vea más grande. No, usted, no es necesario. ¿Cómo? Que no es necesario que usted ponga la pantalla completa. Sí se ve, profe, solo que hay que ampliar. A ver. No. Cada uno de nosotros, profe, tiene que ampliar su pantalla para poder ver del dispositivo que estamos viendo. ¿Usted está bien? Sí, bueno, entonces. Se ve chico. Entonces sí. Se ve bien, profe, sí. Sí se ve, pero las diapositivas se ven pequeñas. Disculpe, profe, escuche, tiene que presentar de la misma forma, pero cuando una vez que ingresó, arriba en los iconos del mismo PowerPoint, al lado de animaciones dice presentación con diapositivas. Si tilda ahí, se ve una diapositiva por vez y se ve como más grande para la gente que tiene un dispositivo más pequeño. Ahí ya lo hice. ¿Es eso lo que estoy haciendo ahora? ¿Se ve ahí o no? Ahí se ve perfecto, profe, se ve perfecto. Nosotros tenemos que ampliar en nuestros dispositivos las pantallas para poder ver. Se ve bárbaro. Muchas gracias, profe. Porque yo ya lo tengo. Yo lo veo en presentación completa, por eso. Sí se ve, profe, dice líquidos corporales, cada uno. Cada uno no. Se ve todas las diapositivas a la izquierda y se ve todo el entorno del PowerPoint. Hay que apretar el icono que dice presentación con diapositivas. No es que nosotros tenemos que agrandar. Claro. La copita. Falta eso. Perdón, profe. Bueno. Perdón, profe. Sí. Tiene que tocar abajo, al lado donde está el zoom abajo, al lado del iconito que está hacia la izquierda. Ese hace la presentación general. Es que eso es lo que estoy haciendo, por eso no entiendo por qué ustedes no lo ven. Yo acá lo veo en pantalla completa. Claro, no, nosotros no se nos ve en modo presentación, se ve en modo edición. A ver, un momento. Pero igual como dicen las compañeras, agrandando desde nuestras pantallas se puede ver. Sí, exacto. Bueno, pero no sé. Lo mejor de todos, digamos. A ver, lo vemos. Bueno, la verdad que sí, lo pongo en pantalla completa y yo lo veo. ¿Ustedes no lo pueden ver ahí? No. Sí, profesora, se ve. Sí, el tema es sí, profe, se ve bien.
pero igual cada uno de nosotros, si no lo ampliamos para que continúe la clase. Bueno, Claro, sí, profe, se puede ampliar. de todas formas, queda la grabación y queda el PPT y ustedes lo van a poder bajar y lo van a poder ver tranquilos en sus casas. Listo. ¿Sí? Bueno, ¿ven la plantilla que dice líquidos corporales allí? No, no es esa la que está en pantalla. No. Bueno. Es la presentación de la materia me figura a mí. Ahí está. Ahora sí. Ahora no. Ahora no. Bueno. Ahora que ven. ¿Ahora ven la primera plantilla? Sí. Sí, ahí se la primera. Ahí ven la segunda. Va a tardar unos segunditos, tiene como un delay. ¿Ahí ven la segunda? No. Todavía no. Bueno. ¿Ahí lo pasó? Aún no. No. ¡Ay, qué lento está esto! ¿Ahí? No, no. No. No, profe. ¿No? No, sigue saliendo la primera. Bueno, ahí lo mejor. ¿Ahí? Ahí sí, sale líquidos corporales. Perfecto. Sí. Bueno. Ahí sí. Perfecto. Bueno. Seguimos, ya hablamos de los determinantes sociales de la salud que atraviesan esta unidad como todas las otras unidades dijimos. En cuanto a líquidos corporales, nosotros sabemos que la masa corporal total, ¿sí?, está compuesta por más del 55%, 56% líquidos en las mujeres y en los varones el 60% de todo nuestro cuerpo corresponde a los líquidos. Esto quiere decir que las 2/3 partes de nuestro cuerpo está compuesta por líquido. ¿Está bien? Entonces, este líquido es tan importante ya que va a generar o interviene dentro de los procesos más importantes, tanto intracelular como extracelular. Los líquidos son soluciones acuosas que se encuentran en el interior y fuera de las células, se componen de aguas y solutos disueltos en cada uno de los compartimentos corporales de fluido, y el 60% de la masa o índice de masa corporal está compuesta por ellos. La regulación del equilibrio ácido. Hay un micrófono que está abierto. Por favor, hay un micrófono que está abierto. Necesito que estén abiertos solamente para avisarme si no pueden verlo. Ya pasé la plantilla, ¿lo pueden ver ahí? Sí, profe. Sí, se profe. ve. Gracias. Perfecto. Entonces, la regulación del equilibrio ácido-base, que en realidad es una de las disfuncionalidades más importantes del síndrome metabólico, está compuesto por el bicarbonato y el dióxido de carbono. Ese es el equilibrio. Y este equilibrio da como resultado el pH. Necesito que apaguen el micrófono. Fabiana tiene el micrófono abierto. Ahí está, gracias. Entonces decía que este equilibrio ácido-base
o el equilibrio que genera el pH dentro del cuerpo es un gradiente que está dado por el bicarbonato, que es el HCO3, y el dióxido de carbono. Este pH, ahí el micrófono abierto, este pH da como resultado 7.35 con un margen a 7.45. Es decir, que el normal funcionamiento celular requiere mantener la concentración de hidrógeno del líquido extracelular en límites muy estrechos, porque el pH compatible con la vida tiene espacios muy chiquitos o espacios muy pequeños. El pH... Disculpe, pero la imagen se quedó en la tercera diapositiva. ¿Que dice regulación del equilibrio ácido-base? No, en líquidos corporales. Bueno. Ahora sí. Ahí pueden ver. ¿Sí? Sí, regulación del equilibrio. Bueno, perfecto, perfecto. Entonces, como dijimos, que la fórmula de HCO3, lo voy a repetir, sobre el dióxido de carbono es lo que da como resultado el pH. El pH significa potencial de hidrogeniones y es lo que va a mantener el equilibrio dentro de nuestro organismo. Este potencial de hidrogeniones o pH compatible con la vida está entre los márgenes inferiores en 6.8 y el margen superior 7.80. Como ustedes verán, hay un margen muy estrecho, con lo cual es compatible con la vida. ¿Pueden ver la otra ahí? Sí, profe. Perfecto, perfecto. Para que este equilibrio sea de dicha manera, hay tres aspectos fundamentales. Uno es que los sistemas de tampón o sistemas intracelulares que están constituidos por las proteínas, la hemoglobina, el fosfato, entre otros, como el calcio y demás, o extracelulares. De estos últimos, el más importante es el bicarbonato, ¿sí? Entonces, entre todos estos componentes van a dar el equilibrio cuando hay una descompensación. La eliminación del dióxido de carbono a través de la ventilación o la respiración normal, ustedes recuerden que nosotros inspiramos oxígeno y el producto de desecho es el dióxido de carbono. Esta producción por los tejidos es prácticamente constante, es decir, nosotros inspiramos oxígeno, generamos todo el proceso metabólico y de ese desecho metabólico, que es toda la producción muscular, de la respiración, de los productos, digamos, del normal funcionamiento de los sistemas, generan este residuo que es el dióxido de carbono. Y eso es una constante. Ahora bien, aunque no es un ácido el dióxido de carbono, cuando éste actúa como un sistema compensador uniéndose al agua, forma el H2CO3, que es otro componente que también sirve para compensar estos mecanismos. La regulación renal también, a través de dos mecanismos, que es la secreción o la eliminación de hidrógenos por los túbulos renales y reabsorción de bicarbonato. Quiere decir que cuando este pH, este valor de pH se desequilibra, hay tres sistemas que lo compensan, ¿sí? El primero que lo compensa es la regulación del bicarbonato, el segundo que lo compensa es la regulación del dióxido de carbono y el segundo que lo compensa es la eliminación de estos hidrogeniones que están de más en el sistema. Ahora bien, la regulación del equilibrio ácido-básico principal es que es uno de los principales parámetros implicados en el estudio del equilibrio ácido-base, o sea, por el pH, que es la presión de dióxido de carbono y el bicarbonato, se obtiene directamente o indirectamente de un autoanalizador de gases o un laboratorio. Es decir, que nosotros podemos
saber si nos interesa, y los que están trabajando ahora pueden quizás empezar a chusmear un poco cómo es un laboratorio o un análisis de sangre en los pacientes internados, o quizás si ustedes alguna vez se han hecho alguno, ¿sí? Por lo general, en la mayoría de los laboratorios, este valor de pH, el valor de presión de oxígeno, de presión de dióxido de carbono y de bicarbonato, la mayoría de las veces están dentro de los laboratorios. Entonces, si bien nosotros no podemos verlo directamente, pero indirectamente los vemos a través de un laboratorio. Y estos también tienen valores bastante específicos. El pH de 7.35 a 7.45, como ya lo habíamos dicho, la presión de oxígeno de 80 a 100 miligramos de mercurio, la presión de dióxido de carbono entre 35 y 45 miligramos de mercurio, el bicarbonato entre 22 y 26 miliequivalentes por litro, y el exceso de base, que es menos 2 más 2, que también que es un sistema compensador, y que cuando el exceso de base está desequilibrado, puede ahí interpretarse que puede haber una acidosis o una alcalosis metabólica. Ahora bien, ¿qué es la acidosis metabólica? La acidosis metabólica es un trastorno caracterizado, en primer lugar, por la disminución de la concentración en el plasma de bicarbonato, disminución de la presión de dióxido de carbono por hiperventilación compensatoria y tendencia a la disminución del pH arterial. Esta fórmula es bastante establecida, con lo cual ustedes, a la hora de que quizás pueda haber una pregunta relacionada con respecto a esto, esta es, digamos, la fórmula en la cual se presenta la acidosis metabólica. Es decir, bajan los valores de bicarbonato, bajan los valores de presión de dióxido de carbono, porque probablemente el paciente esté hiperventilando, entonces el dióxido de carbono se elimina más rápidamente y desciende el pH también. ¿Qué causa esta acidosis metabólica? La cetoacidosis diabética, que es una de las principales, puede generar acidosis metabólica por ayunos prolongados o quizás por ingestas de alcohol o bebidas alcohólicas en mucha cantidad. ¿Esto qué puede generar? Acidosis láctica, que quiere decir que los músculos empiezan a liberar mucha más dióxido de carbono y genera más acidez. Puede haber una insuficiencia renal y eso también genera acidosis metabólica, porque vieron que en la primera diapositiva dijimos que el sistema renal era uno de los compensadores cuando hay un desequilibrio en el pH. Entonces, si el paciente tiene o presenta insuficiencia renal, por lo general también se ve reflejado en el desequilibrio del pH. Algunas intoxicaciones de algunas sustancias también puede generar acidosis metabólica, pérdidas excesivas de bicarbonato en la orina, y también algunos fármacos como son los diuréticos, porque hay deshidratación y pérdida de líquido, y también la administración de algunos antifúngicos como es la anfotericina o la ciclosporina, que es un producto que es un fármaco que se utiliza en pacientes oncológicos, o como el cotrimaxol, que también es un producto para el tratamiento de los hongos. Ahora, ¿qué es la alcalosis metabólica? ¿Qué es la antítesis? ¿Sí? Dentro de lo metabólico podemos tener la acidosis, que genera un proceso más acidótico en el cuerpo, o su contrapuesta, que es la alcalosis metabólica. Ahora, ¿qué es la alcalosis metabólica? Es un trastorno que se caracteriza por el aumento de la concentración de bicarbonato en la sangre, aumento de la presión de dióxido de carbono, porque por lo general el paciente genera una hipoventilación, y tendencia al aumento del pH arterial. ¿Sí? Son como la contracara de este desequilibrio. ¿Qué puede causar alcalosis metabólica? Pérdidas digestivas importantes, como vómito
o aspiración o broncoaspiraciones nasogástricas, la toma de mucho antiácido oral, porque eso cambia el pH del producto gástrico, diarreas con pérdida de cloro o pérdidas importantes del potasio, pérdidas renales también, como por ejemplo el consumo de diuréticos, pero que intervienen solamente en una parte del sistema renal, que es en las asas. Dietas pobres en sodio, porque ustedes recuerden que el sodio ayuda a mantener el líquido en el espacio extracelular y ayuda a los procesos metabólicos. Dosis altas de carbenicilina o derivados de la penicilina, que también es un antibiótico, y consumo excesivo de calcio o hipercalcemia, ¿no? La hipopotasemia también es un generador de la alcalosis metabólica. Quiere decir que cuando nosotros perdemos electrolitos o perdemos líquidos en mucha cantidad o en mucho volumen, puede haber uno de estos dos desequilibrios, la alcalosis o la acidosis. Ahora eso en modo general, que es cómo se comporta. Ahora vamos a ver específicamente la acidosis y la alcalosis puede estar dada en dos espacios, tanto en lo respiratorio como en lo metabólico propiamente dicho. Ahora, ¿cómo se manifiesta la acidosis respiratoria? Esta es un trastorno que se caracteriza en primera instancia porque aumenta la elevación del producto de dióxido de carbono debido a la hipoventilación, eleva variablemente la concentración plasmática del bicarbonato y como respuesta compensadora a estos dos desequilibrios, quiere decir el aumento del dióxido de carbono y el aumento del bicarbonato, el pH arterial baja. ¿Qué causa en distintas oportunidades la acidosis respiratoria? Por lo general, en forma generalizada, la depresión del centro respiratorio. ¿Qué puede causar la depresión del centro respiratorio? El consumo excesivo o alterado de algunos fármacos, como son los que intervienen en los procesos neurológicos, como son los opiáceos, los anestésicos o los sedantes, que intervienen dentro del proceso muscular, los relajan en demasía y no generan el intercambio gaseoso. Lesiones del sistema nervioso central, por lo general relacionados con el bulbo, porque es el centro donde interviene el reflejo para la respiración, traumatismos, infecciones pulmonares, algunos procesos tumorales. Hipoventilación alveolar primaria, oxigenoterapia a flujo alto en hipercapnia crónica y los procesos de parada cardíaca también pueden generar acidosis respiratoria. Y otras cosas pueden también generarla. Enfermedades del aparato respiratorio, como por ejemplo, obstrucción de las vías aéreas superiores, pulmónicos, asma bronquial, edema agudo de pulmón, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, porque eso interfiere en la complacencia que tiene el alveolo a la hora de generar el intercambio gaseoso, o el síndrome de distrés respiratorio agudo, que fue un síndrome que se da mucho en los procesos respiratorios y lo vimos mucho en pacientes de COVID en los años de pandemia. Pacientes con neumotórax y lesiones dentro del parénquima o derrame pleural masivo. Esas son algunas de las causas o de los factores que intervienen y dan como consecuencia procesos hipoventilatorios y causan acidosis respiratoria.
Algunas otras causas también, enfermedades neuromusculares y de la pared del tórax, o sea, ya salimos un poco de lo que es el proceso respiratorio normal, que esto ya después van a ampliar sus conocimientos cuando vean en la unidad número 4, disfuncionalidad respiratoria. El profesor Mario vuelve a tomar todo lo que es la fisiología natural y van a poder entender un poco más esto y esto les va a ayudar a entender esa unidad. Ahora, saliendo de lo que es el proceso de la ventilación propiamente dicha dentro del alvéolo, algunas enfermedades que también pueden generar acidosis respiratoria es el síndrome de Guillain-Barré, que genera toda una parálisis de los músculos torácicos, entonces no permiten la expansión de los pulmones, la esclerosis múltiple, crisis miasténicas muy graves, lesiones medulares, lesiones del nervio frénico, algunos desequilibrios hidroelectrolíticos como es la hipopotasemia o la hipofosfatemias graves, algunas administración de algunos fármacos, como ya los dije en la otra diapositiva, algunos traumas y alguna obesidad extrema también puede generar acidosis respiratoria. Y por supuesto, la ventilación mecánica insuficiente, cuando ya tenemos un paciente que requiere dentro de su internación en cuidados críticos administrar la terapéutica de ventilación mecánica, si eso no se programa con los parámetros normales o que requiere el paciente de acuerdo a su patología, también puede inferir una acidosis respiratoria. Ahora, en su contracara, ¿qué es la alcalosis respiratoria? Esta es una entidad que se caracteriza por la disminución de la presión de dióxido de carbono, que es como la antítesis de la acidosis respiratoria. También hay una disminución del bicarbonato y aquí el pH está como sistema compensador y se eleva. ¿Qué causa la alcalosis respiratoria? La hipoxemia es una de las causas y la hipoxemia está caracterizada por enfermedades pulmonares como es el edema pulmonar, el síndrome de distrés respiratorio relacionado con la fibrosis, donde los alvéolos pierden la capacidad elástica también, la insuficiencia cardíaca congestiva, en donde genera el acúmulo de líquido en los pulmones e interfiere en el normal funcionamiento de intercambio gaseoso, el desequilibrio de algunos electrolitos, como es la disminución del potasio, permanencia en grandes alturas, que es donde también allí no puede haber un normal intercambio gaseoso. Algún estímulo directo del centro respiratorio, como es ansiedad o dolor. Ustedes vieron que a veces cuando uno valora a un paciente con mucho dolor o con ansiedad, siempre interviene o siempre se ve disfuncional la frecuencia respiratoria o los pacientes están o hiperventilan o hipoventilan, eso también genera alcalosis respiratoria, algunos procesos infecciosos generalizados como son la sepsis, también la corrección excesiva de acidosis metabólica, algunos, a veces el embarazo también puede generar alcalosis respiratoria porque el espacio que ocupa abdominal sube el espacio, la cavidad torácica, el diafragma hacia arriba y genera a veces disfuncionalidad en el intercambio gaseoso y algunos trastornos neurológicos. La disfuncionalidad metabólica por excelencia, no es por excelencia, pero es la que más habitualmente vemos nosotros como desequilibrio en los pacientes que ingresan a la unidad de cuidados críticos, la cetoacidosis diabética, y para entender por qué este proceso es importante, podemos ver que 347 millones de personas son diabéticas aproximadamente, este es un dato viejo de la OMS, con lo cual es una de las principales causas de desequilibrio e internaciones repetitivas de los pacientes en las unidades de cuidados críticos, porque por lo general el desequilibrio en el paciente adulto
va desde las 24 a las 48 o 72 horas en el que el paciente puede o no administrarse insulina o puede o no tomar la medicación y rápidamente genera un desequilibrio en el paciente y por lo general la compensación de estos pacientes se hacen en las unidades de cuidados críticos. Más del 80% de las muertes por diabetes se registran en pacientes con bajos ingresos o bajos acceso al producto económico. Según las proyecciones de la OMS, la diabetes será la 7ª causa de muerte aproximadamente en el 2030. Y la diabetes se encuentra entre las principales causas de insuficiencia renal, ¿no? Ahora el algoritmo que tiene que ver, se lo ponemos a modo de ejemplo, este algoritmo no se va a tomar en el examen, pero es bueno que ustedes puedan hacer este análisis y esta relación, ¿no? El déficit insulínico que generan los pacientes que tienen diabetes pueden generar aumento de la liberación de ácidos grasos en la sangre, se acumulan los cuerpos cetónicos en la sangre y esto puede generar un descenso del pH abrupto y el coma, o puede generar la eliminación de cuerpos cetónicos en la orina, pérdida de potasio y el coma. El déficit insulino también puede generar menor utilización de la glucosa, con lo cual genera el aumento de este producto en sangre, lo que se traduce en hiperglucemia, y esto genera la eliminación de la glucosa por orina, ya que no hay una insulina que pueda, o hay un páncreas que pueda sintetizar este producto. Eso genera la eliminación de los cuerpos cetónicos y el coma, es decir, todo el desequilibrio del déficit insulínico y el desequilibrio metabólico que generan los pacientes con desequilibrio de sus glucemias o la cetoacidosis diabética, finalmente todos terminan en el coma cuando el desequilibrio es muy grave y no se puede tomar a tiempo, ¿no? Tanto la hiperglucemia como la hipoglucemia grave también, ¿no? O extrema. Entonces, ¿qué es la cetoacidosis diabética? Es el estado de descompensación aguda de la diabetes mellitus que se caracteriza por ¿qué? Hay 3 síntomas: la hiperglucemia, la cetosis, la acidosis, y esto va a dar como resultado la cetoacidosis diabética, ¿está bien? ¿Cuál es la etiología? ¿Qué causa esto, este desequilibrio? Puede haber causas externas, como es la alteración en el autocontrol, la alteración digamos, en el adherir al tratamiento que tiene establecido, y esto genera una respuesta fisiológica también, que es la cetoacidosis diabética, por alteración de la producción de insulina, que aumenta o baja excesivamente, y las hormonas reguladoras, porque nosotros sabemos que para regular la insulina están las hormonas reguladoras, que es el glucagón, las catecolaminas, etc. El paciente con cetoacidosis diabética, por lo general, presenta, cuando nosotros lo valoramos, glucemias con valores que van desde los 300 a los 800 miligramos por decilitro. Esto también es variable. Hay pacientes que cuando presentan glucemias de 200 o 180 miligramos por decilitro, el paciente ya se siente descompensado y tiene síntomas que alertan al profesional de una cetoacidosis diabética. Los pacientes más predispuestos a generar este desequilibrio son los pacientes insulino dependientes, pero también los pacientes que toman medicación bioral para la diabetes, si no atienden o no respetan su tratamiento, también puede generar un proceso agudo de cetoacidosis y terminar con la complicación de tener que usar insulina. ¿Qué factores pueden desencadenarlo? Situaciones de estrés importante, emocional y físico, interrupción, como dijimos, del tratamiento, enfermedades recurrentes o concurrentes, como son las infecciones, pacientes diabéticos que atraviesan
procesos infecciosos, por lo general siempre hacen una cetoacidosis diabética porque el proceso infeccioso genera un desequilibrio interno y metabólico, y eso hace que se interfiera el metabolismo de la insulina, el embarazo, alguna cirugía y muchas otras causas que pueden implicar cetoacidosis diabética. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Y seguramente ustedes esto ya lo saben, porque ya lo han visto con anterioridad. Cuando ustedes han cursado su primer ciclo, son enfermeros, así que ustedes pueden valorar un paciente y saber cuándo este paciente está atravesando una lo que ustedes puede que no terminen de valorar si es una acidosis o una alcalosis metabólica o una acidosis o una alcalosis diabética. Lo que sí ustedes van a poder observar son las manifestaciones clínicas, que puede ser la cefalea, el decaimiento, la polidipsia, la poliuria, que es el aumento de la sed, y la poliuria, que es el aumento en el ritmo diurético, la polifagia, las náuseas, los vómitos, deshidratación con pérdida de peso. Eso por lo general son síntomas de los debut diabéticos. Otras manifestaciones en la cetoacidosis diabética con hiperglucemia pueden ser depresión del sistema nervioso central, cambios en los niveles de la conciencia, y esto puede generar letargo, estupor o coma, y depende del grado de desbalance o el grado de pérdida de electrolitos y fluidos, es que esto se va a generar o se va a tornar más grave, o si se puede rápidamente compensar. Otro síntoma también es la taquicardia, la hipotensión, la respiración de Kussmaul, aliento frutal, hipotermia o irritabilidad. Quizás ustedes, si ya trabajan o han tenido el conocimiento de haber pasado o haber podido valorar un paciente que tiene un desequilibrio en su glucemia, probablemente puedan haber podido valorar algunas de estas manifestaciones. ¿Cuáles son las acciones principales para este síndrome o este desequilibrio? Es la administración de la insulina. Cuando la deshidratación es severa, por lo general se establece un tratamiento insulínico por vía endovenosa, y esto hay que tener prestarle mucha atención y mucho cuidado a la administración de este fármaco, porque está establecido que la insulina es un fármaco de alto riesgo, que si no se tiene un control estricto, horario y con controles de glucemia capilar, puede rápidamente el paciente pasar de estar hiperglucémico a estar hipoglucémico severo, ¿sí? Y es por eso que hay que atender rápidamente o observar de forma más asidua la condición del paciente. Tener especial consideración en qué tipo de insulina estamos por administrar, si es insulina de acción lenta, si es insulina de acción rápida, la vía en la cual nosotros vamos a administrar este fármaco y valorar de forma permanente signos y síntomas, y por supuesto el valor de glucemia y el ritmo diurético como la compensación de líquidos. Reposición de líquidos también es importante, porque como dijimos que uno de los signos era la poliuria, el paciente que tiene hiperglucemia rápidamente puede entrar en un proceso de deshidratación, y por eso es importante reponer fluidos según la indicación del médico, por supuesto, ver qué tipo de electrolitos o qué tipo de infusión se va a hacer, qué acceso vascular seguro y de gran calibre nosotros deberemos elegir y proceder a realizarlo para poder administrar grandes cantidades de fluido, y por supuesto siempre registrarlo, porque tiene que haber un valor o un gradiente entre todo el líquido que ingresa o todo ese líquido y electrolito que se repone
tiene que estar en consecuencia con el líquido que elimina el paciente. Y es por eso que en las unidades de cuidados críticos se establece o se confecciona los balances parciales, que es donde quedan registrados de forma escrita o de forma, algunas instituciones manejan historia clínica informatizada, y allí se pueden establecer cuáles son las cantidades de volúmenes que ingresan y las cantidades de volúmenes que egresan, entendiendo como egreso, orina, vómitos, las pérdidas insensibles que están caracterizadas por el sudor, eso también se debe ingresar. Pacientes en cetoacidosis diabética por lo general sudan mucho y generan mucha pérdida de líquido. Algunos cuidados de enfermería, hay 3 aspectos importantes y nosotros ya tuvimos clase de PAE, proceso de atención de enfermería ayer. Entonces, ¿qué es importante a la hora de establecer los cuidados para ese paciente? Valorarlo, ¿sí? Valorar cuáles son esos signos y esos síntomas que arroja el paciente para yo poder establecer los diagnósticos de enfermería, planificar los cuidados y después evaluar si esos cuidados han dado un resultado positivo o tendré que volver a hacer la valoración del sujeto. ¿Qué vamos a valorar? La respiración, qué tipo de respiración tiene, si está hipoventilando o está hiperventilando o tiene una respiración normal. ¿Qué vamos a valorar? La condición neurológica, ya habíamos dicho que el desequilibrio metabólico, uno de los síntomas, también puede ser las alteraciones neurológicas, la desorientación temporoespacial o quizás la verbalización de situaciones incoherentes. Y también valorar fuertemente la condición hemodinámica. En cuanto a planificar, ¿qué vamos a planificar? Cuidados referidos a la administración de la insulina como fármaco, los cuidados que tienen que ver desde los procesos respiratorios, neurológicos, la seguridad del paciente, la alteración hemodinámica y la reposición de líquidos y electrolitos. ¿Qué vamos a evaluar permanente en los cuidados, en los chequeos de los valores de laboratorio, si es que podemos tener acceso, o quizás valorar la glucemia capilar en un periodo corto de tiempo, por lo menos dentro de las primeras horas que estos pacientes se internan dentro de la unidad de cuidados críticos, las glucemias capilares, luego que se empieza o se instaura el tratamiento insulínico, los controles se deben realizar cada 20 minutos. O seguir, por supuesto, el protocolo y el algoritmo que tiene cada servicio para el abordaje y tratamiento de pacientes que ingresan en cetoacidosis diabética a las unidades de cuidados críticos. La recuperación de electrolitos es una del aspecto fundamental, como ya lo habíamos dicho. Los electrolitos se dividen en aniones y cationes. Los cationes tienen carga positiva y los aniones tienen carga negativa. Y la terminología miliequivalente es la medida en la que estos electrolitos se presentan dentro de los químicos, es la combinación de ellos. Un miliequivalente de cualquier cation, o sea, de los electrolitos con carga positiva, equivalen a un miliequivalente de cualquier anión. Esto es lo mismo para los dos. ¿Cuáles son? Vamos a ver algunos de los electrolitos principales que tienen funciones principales dentro del proceso metabólico y que son, por lo general, los electrolitos que nosotros administramos en los procesos de desequilibrio metabólico. Hay muchos más, pero vamos a ver algunos aquí. El sodio, que el sodio se encuentra fundamentalmente en el espacio extracelular. Su valor normal va de 135 a 145 miliequivalentes por litro. El sodio se encuentra principalmente en la fuente de los alimentos, es decir, nuestro propio cuerpo no genera el sodio de forma independiente, ¿sí? Nosotros no generamos electrolitos, nosotros debemos tomarlo de una fuente secundaria,
¿sí? Y que está dada por la alimentación. Ahora, ¿cómo excretamos o cómo se excreta este electrolito? A través principalmente de los riñones y una cantidad relativamente por la sudoración, las lágrimas. Ustedes si alguna vez han tenido seguramente que lo tienen que haber hecho como una prueba, probar el sabor de las lágrimas o el sudor principalmente tiene mucho contenido de sodio. Por eso les decía que un paciente que tiene un desequilibrio metabólico, que está sudando profusamente, hay una pérdida excesiva de sodio allí. También a nivel digestivo son frecuentes las pérdidas de origen gastrointestinal en los pacientes que tienen o presentan diarrea, por ejemplo, es una forma de eliminación de este electrolito. ¿Cuál es la función o algunas de las funciones principales del sodio? Facilitar el transporte de dióxido de carbono como bicarbonato, y ya aquí interfiere directamente en el proceso metabólico, mantiene ese equilibrio ácido-base, mantiene la tensión arterial porque el sodio genera la rigidez en la pared arterial y es por ello que se traduce como influyente principal en la tensión arterial, estimula la irritabilidad del tejido nervioso y muscular y participa en la contractibilidad del músculo cardíaco. Por eso que cuando hay mucha pérdida o pérdida excesiva de sodio puede generar calambres en los músculos. Los cambios en la concentración sérica de sodio, quiere decir que cuando hay valores distorsionados de sodio en sangre, cuando hay un valor por debajo de 135 miliequivalentes por litro, esto se denomina como hiponatremia, y los síntomas y algunos signos son cambios en la conciencia, vómitos incoercibles e hipotensión. Ahora, cuando este electrolito está por encima, su valor está por encima de los 145 miliequivalentes, se llama o se denomina hipernatremia. Y algunos signos y síntomas son letargo, irritabilidad, edemas y coma, ¿sí? Es por eso que en algunos pacientes, cuando nosotros los vemos edematizados y podemos hacer la prueba de palpar los edemas, es porque probablemente ese paciente tenga excesiva cantidad de sodio y haya seguramente algún desequilibrio en la eliminación del mismo. Ahora, otro electrolito también fundamental e importante dentro de los procesos metabólicos es el potasio, ¿sí? El potasio se encuentra exclusivamente en el espacio intracelular. Su valor es de 3.5 a 5.5 miliequivalentes por litro. Y también el potasio, no somos productores nosotros del potasio, sino que tenemos que tomarlo también de una fuente secundaria que siempre va a estar relacionada a los alimentos, y la eliminación del mismo también va a estar relacionada a su eliminación por vía urinaria. Y ya no es tan fácil de probarlo y que tenga un sabor, ¿sí? Simplemente eso se puede observar mediante un laboratorio. Ahora bien, ¿cuál es la función principal del potasio? Disminuye la viscosidad protoplasmática, es antagonista del calcio. Favorece la diástole cardíaca, ¿sí? Porque ayuda a la contractibilidad del músculo cardíaco, hay un efecto directo sobre la función músculo-esquelética y es por eso que la pérdida excesiva también de potasio genera contracciones involuntarias y excesivas del músculo esquelético, y es indispensable en la utilización de la glucosa por las células y para la conversión de glucosa en glucógeno por el hígado. Esta es una de las funciones principales del potasio. Colabora también en la regulación del equilibrio ácido-base, controla la presión osmótica celular, ya que
se encuentra dentro de la célula e influye en la función y estructura renal y mantiene la excitabilidad neuromuscular. Es uno de los electrolitos que principalmente se compensa cuando hay un desequilibrio en los pacientes, no solo con acidosis o alcalosis metabólica, sino en cualquiera de su disfuncionalidad, porque interviene directamente en la contracción del músculo cardíaco. Si nosotros sostenemos un paciente en hipocalemia, que es la disminución del potasio, puede hacer un paro cardíaco. El desequilibrio sérico del potasio por valores menores a 3.5 se denomina hipopotasemia o hipocalemia, y los signos y los síntomas de este valor muy bajo de potasio se puede ver en las arritmias cardíacas, en la prolongación del segmento QT, en la depresión de la onda T y del segmento ST. ¿Qué otros signos y síntomas también genera? Pero en la hiperpotasemia o la hipercalemia, que como su prefijo lo manifiesta, hiper significa más o mucho, en un valor por encima de 5.5 miliequivalentes por litro, la hiperpotasemia puede generar debilidad muscular, temblores y también puede generar alguna especie de arritmia cardíaca. Entonces, bien, ahora, a esta disfuncionalidad nosotros podemos valorar, o sea, pacientes que manifiestan o tienen signos y síntomas de desequilibrio metabólico, nosotros para establecer un plan de atención de enfermería podemos valorarlo y debemos valorarlo porque es un instrumento que la asignatura les va a brindar a ustedes, ya lo hablamos de eso ayer, mediante el instrumento de patrones funcionales de Marjorie Gordon. Ustedes van a poder valorar a este paciente mediante esos 11 patrones y van a poder establecer su proceso de atención mediante la valoración, el diagnóstico, la planificación, la ejecución y la evaluación. Por ejemplo, algunos diagnósticos de enfermería, recuerden que ayer yo les dije que nosotros en todas las aperturas teóricas de las unidades les íbamos a dar algunos ejemplos de cómo construir el diagnóstico de enfermería que haga referencia específicamente a este desequilibrio o al desequilibrio que se establece de acuerdo a la unidad. Por ejemplo, un paciente que tiene un desequilibrio metabólico, un diagnóstico puede ser desequilibrio de volumen de líquidos relacionado con infección urinaria manifestado por poliuria. Recuerden ustedes que de acuerdo a la clase de PAE de ayer, el diagnóstico se construye mediante la mnemotecnia PES, eso para que les ayude a ustedes pensar que PES significa primero es el problema, que ustedes lo van a ver como un desequilibrio en la valoración, desequilibrio no, pero digamos, una alteración en la valoración de alguno de los patrones. Cuando hay una alteración de los patrones ya me manifiesta que hay un problema, que es el desequilibrio de volumen de líquido, relacionado, siempre va a haber una etiología, en este caso es la infección urinaria. Nosotros no podemos intervenir en la infección urinaria, me refiero como etiología en sí misma, pero sí vamos a poder intervenir, vamos a poder valorar y observar los signos y los síntomas para poder resolver ese problema. Entonces, el signo que manifiesta este diagnóstico es la poliuria, ¿sí? Otro diagnóstico también que puede estar referido o se puede ver en estos pacientes con desequilibrio metabólico es alteración del patrón respiratorio relacionada con diabetes
o con desequilibrio de un proceso metabólico manifestado por estado neurológico alterado, ¿sí? Eso también a ustedes les puede servir como orientación para poder establecer y hacer un diagnóstico de enfermería. Y hasta aquí hemos podido hacer una introducción a la unidad número 2 de lo que es desequilibrio metabólico. Entiendo que puede ser complejo para ustedes, que puede ser pesado, pero tiene sin duda mucho contenido que ustedes ya han podido valorar y han podido ver en los pacientes que ustedes han podido atender, o quizás hay mucho del contenido que nosotros rescatamos de sus saberes previos, como es diabetes, el proceso de desequilibrio de la insulina con el glucógeno. Es decir, que el desequilibrio metabólico principal es el que se manifiesta en los pacientes críticos. Es importante saber algunas cuestiones principales, como es la acidosis metabólica y la alcalosis metabólica, que hay procesos respiratorios y procesos renales que interfieren y equilibran ese desequilibrio del pH, que es el potencial hidrogenión, que es el que nos mantiene equilibrado para el proceso metabólico que genera la célula, en el consumo y en todo el proceso vital que eso genera, y que hay acidosis respiratoria y alcalosis respiratoria, que esto, en el sistema respiratorio también hay un equilibrio, hay valores que suben, hay valores que bajan, tanto en la acidosis como en la alcalosis, ¿sí? Y el pH va a estar allí siempre para equilibrar. En eso no podemos interferir de más. Nosotros tenemos que saber que en la acidosis respiratoria hay valores que cambian, en la alcalosis respiratoria hay valores que cambian, que hay procesos que intervienen en el equilibrio, como es la respiración o lo renal, que una de las patologías principales que generan desequilibrio metabólico es la diabetes, y eso genera un desequilibrio metabólico importante, que hay situaciones y hay desequilibrios que hay que atender rápidamente y son urgentes en un paciente que presenta desequilibrio metabólico, y es la reposición de electrolitos, porque seguramente el paciente los ha perdido porque su sistema ha tratado de compensar ese desequilibrio, que nosotros debemos atender particularmente la administración de la insulina como un fármaco de alto riesgo para ayudar a compensar, o que el paciente, ayudarlo al paciente a que él recupere su proceso normal metabólico, y que nosotros tenemos que tener claramente que debemos en el informe de enfermería poder registrar todas las acciones y las intervenciones que uno tiene con un paciente, desde lo que es cuidado propiamente dicho del paciente si presenta signos y síntomas neurológicos, poder valorarlo y poder administrar el cuidado pertinente, como también poder registrar todo lo que nosotros administramos como electrolitos y fármacos a esos sujetos, ¿sí? Esas son cosas importantes a tener en cuenta, no solo en el accionar de enfermería, a la hora de establecer los diagnósticos y a la hora de poder intervenir en una urgencia. Un paciente con una glucemia de 500 o de 500 por decilitro. Diana, ¿puede cerrar usted su micrófono? Un desequilibrio de esta índole en una unidad de cuidados críticos es una emergencia, porque por lo general el paciente ya viene con sintomatología neurológica, viene desorientado, viene taquimneico, tiene sudoración profusa, por lo general ya tiene un estado 2 de deshidratación. Tan es así que cuando nosotros colocamos catéter vesical no encontramos resto de orina, es porque ya el paciente tiene un proceso anterior de desequilibrio de electrolitos. Entonces, siempre la cetoacidosis diabética es una situación de emergencia para tratar en la unidad de cuidados críticos.
Y eso hay que valorarlo siempre prioritariamente en el paciente. Un paciente que ingresa así, ¿cuál va a ser el diagnóstico prioritario que yo voy a tener que, o cuál es el problema prioritario que yo voy a tener que abordar en ellos? A ver qué les parece a ustedes. ¿Los valores de la insulina? Sí, claro. Primero voy a tener que constatar que el paciente ya por sintomatología, por lo general cuando entra a la terapia intensiva, el paciente ya pasó por una guardia. Por una guardia en donde se le colocó un acceso venoso central o 2 periféricos de acuerdo a la urgencia. Pero claro, lo primero que yo voy a tener que atender en esa urgencia, en el servicio de terapia intensiva, va a ser la administración del fármaco. Segundo, ¿qué otra cosa? Llevar un registro de un balance hídrico. Pero antes de yo sentarme y escribirlo, ¿qué tengo que hacer? Reposición de líquidos, tenemos un Control paciente de deshidratado. Sí, vitales. Reponerlo. Claro, yo lo primero que tengo que hacer es prestar atención a la indicación de la insulina, tengo que ver qué electrolitos tengo que reponer y qué plan de hidratación de acuerdo al electrolito que ha perdido tengo que establecer y tengo que llevar una cuenta de todo lo que yo tengo que ir administrándole al paciente para después poder transcribirlo. ¿Y qué otra acción yo voy a hacer también? ¿O tengo que tener en cuenta? Tengo que tener en cuenta que el paciente no me haga una hipoglucemia. Tengo que colgar un dextrosa paralelo cerrado. En realidad se hace un control estricto de la glucemia, digamos. Bueno, en orden de prioridad, está muy bien. El control de glucemia y empieza con la bomba de infusión de insulina corriente, según el protocolo que te indica el médico. Pero asimismo hay que colgar un dextrosa paralelo en caso de que el paciente te haga una hipoglucemia. Porque Claro. Sí, está muy bien, Andrea, lo que vos dices, está muy bien. Igual no siempre se hace eso. A ver, no vamos a entrar en esta discusión. Cada servicio, cada unidad de cuidados críticos tiene su protocolo, su algoritmo o su forma o su normativa a la hora de manejar un paciente en una crisis metabólica como esta. A veces lo prioritario es la administración del fármaco, que es la insulina de alto riesgo, el fármaco de alto riesgo, la reposición de electrolitos y líquidos, el control de la glucemia, también cada 20 minutos, cada 30, de acuerdo a la condición metabólica que tenga el paciente. Después, valorar si la condición tan crítica de ese paciente necesita otro tratamiento desde lo neurológico. Y una vez que se puede abordar esa emergencia, esos puntos principales, yo debo pensar, bueno, ahí ya puedo proyectar en alguna posterior complicación, que puede ser una hipoglucemia severa, como dice la compañera. Entonces, yo ya voy antes a pensar que tengo que ya dejar listo una administración de una solución glucosada para compensar. Pero yo antes tuve que generar un pool de actividades o de cuidados para primero compensar este sujeto. ¿Está bien? ¿Se puede ver eso? ¿Qué es lo urgente y qué es lo que yo voy a ir preveyendo en el pasar de las horas, las complicaciones que se pueden generar y puedo ir tomando medidas con respecto a eso? Sí, claro, por eso nosotros valoramos. ¿Está bien eso? ¿Se puede ver así? ¿Están de acuerdo? Sí, estaría bueno. Sí, el estado de conciencia del paciente, porque si inconsciente, algo fallando ahí neurológicamente. Claro, por eso la valoración es integral, pero nosotros siempre tenemos que entender esto, que cuando existe una emergencia hay prioridad. El estado de la conciencia del sujeto está, por supuesto, nosotros lo vamos a valorar, de hecho va a ser un signo con el cual ingresa el paciente, pero el estado de conciencia probablemente es secundario al desequilibrio electrolítico y al exceso de metabolitos dentro del cuerpo. Entonces, ese desequilibrio empieza a equilibrarse cuando yo empiece a reponer los electrolitos que el paciente necesita. Si después que se hicieron estas primeras acciones
siguen otros signos y otros síntomas, como es el estado neurológico, yo tendré que prever junto con el médico qué otra terapéutica o qué otra decisión puede tomar el doctor. Y allí asistirlo desde los cuidados. Pero este primer momento es importante que lo vean. ¿Por qué? Porque los diagnósticos de enfermería, cuando nosotros presentemos los casos, no solo en los exámenes, cuando ustedes hagan la práctica específica de los casos y ustedes tengan que hacer el trabajo, siempre le vamos a dar prioridad a la urgencia, a digamos, ¿qué 3 diagnósticos, 4 diagnósticos principales yo tengo que establecer para abordar esta urgencia? ¿Sí? Que el paciente esté ansioso, que la luz le molesta, seguramente, si es un paciente lúcido, que está, lo va a decir, pero no va a ser lo principal que yo voy a hacer. Lo voy a hacer después que atienda lo urgente. Sí, ¿alguien más quiere decir algo? Pablo. Sí, yo casualmente le iba a decir que creo que lo importante o lo fundamental en el caso de la urgencia es, aparte de la infusión y la reposición de electrolitos, tener un control medianamente lo más estricto posible, porque en algún momento el médico te pregunta cuánto le pasaste o cuánto pasó de una solución o de otra, entonces te puede decir, no, ya tenemos la carga máxima diaria, entonces no nos podemos sobrepasar, entonces ahí tenemos que hacer una pausa. Entonces está bueno tener bien en cuenta qué es lo que se administra y cuánto, y mantener la comunicación con el médico. Sí, claro. ¿Y por qué en este caso, Pablo, ahora que lo traes a colación y que es uno de los cuidados prioritarios, el balance hidroelectrolítico, tanto en el ingreso como en el egreso? Porque nosotros allí tenemos que entender que en el proceso de desequilibrio, cuando nosotros empezamos a reponer electrolitos, la célula tiene que tomar los electrolitos, los aniones, los cationes, el sodio y el potasio, rápidamente captarlos y llevarlos al lugar donde los necesita. Igual que el líquido para el proceso metabólico. Entonces nosotros siempre vamos a tener que tener un equilibrio entre el líquido que administramos y la orina o la excreción del paciente, ¿sí? Que es el egreso. Pero para este egreso yo tengo que darle un tiempo a que el proceso metabólico tome estos líquidos, tome estos electrolitos, genere la reposición para poder generar volumen diurético, porque eso no es tan inmediato. Yo no paso 1 litro de cloruro de sodio y el paciente va a orinar 1 litro. Primero que tiene que equilibrar aquello que ha perdido, y con las horas vamos a ver si el paciente empieza a tener un residuo. Si pasa que con las horas no se puede establecer ese equilibrio, también hay que tener cuidado y hay que tener una valoración constante, porque quiere decir que ese líquido se está yendo a otro espacio y no se está eliminando el residuo. ¿Sí? ¿No les ha pasado así? Sí, si va a otro espacio, generalmente te puede hacer el edema, que se empieza a notar con el correr de las horas, o si no, puede estar haciendo una falla renal, seguramente. Puede estar haciendo una falla renal, como ustedes lo han dicho. ¿Y cuál es el órgano más noble, que es el que primero capta el exceso de líquido y se lo guarda? El riñón. No lo guarda el riñón. Los pulmones. Exactamente. El órgano noble, que es el que primero capta, no es que lo capta, digamos, que en este proceso metabólico, en el querer retener el líquido para poder conservar el proceso celular, lo van a hacer los pulmones. Entonces, el edema distal de miembros superiores, miembros inferiores o edema perpebral no es el primer signo y síntoma que nosotros vemos de la retención de líquido. Primero vamos a ver el edema pulmonar y después, como consecuencia, a partir de los días, si es que se establece o no la injuria renal o la insuficiencia renal aguda, secundario a la diabetes. Vieron que ustedes, la insuficiencia renal aguda es una patología secundaria a la diabetes. Lo primero que va a pasar es que el paciente haga un edema pulmonar. Entonces vamos a tener que también los signos vitales por sobre todas las cosas también. ¿Alguien quiere hacer otra acotación? ¿Quiere preguntar algo?
Sí, Laura, la saturación de oxígeno también es importante. ¿Y por qué es importante la saturación de oxígeno en este caso? ¿En este caso o un desequilibrio metabólico? Porque ustedes... No va a Sí, sí. indicar la eliminación del dióxido de carbono. Claro. Por la ósmosis que se produce dentro de los pulmones. Sí. Cambio de gases que se producen dentro del pulmón. Claro, claro, María, pero a pesar de ese intercambio gaseoso adentro del alvéolo, yo tengo que observar dentro de los signos vitales la saturación de oxígeno, porque si yo tengo una saturación baja de oxígeno, la saturación baja, ¿quién sube? El dióxido de carbono. Exacto, exacto. Entonces ya me está diciendo a mí que el paciente puede estar en una alcalosis o una acidosis respiratoria. ¿Vieron cómo con un signo nosotros podemos establecer un patrón? Por lo general no es el único. Va a desaturar, va a tener alteración neurológica. La mecánica respiratoria. Va a tener una dinámica respiratoria alterada. Está bien, se ve como todo el sistema se altera cuando hay un desequilibrio metabólico. ¿Alguien quiere hacer otra acotación? Yo quería, en relación a esto, sobre todo cuando tratamos con sustancias tan especiales como la insulina, así como también con los inotrópicos, es el garantizar una vía periférica, ya sea especial para ese tipo de infusión, porque muchas veces infundimos, por ejemplo, en este caso, vamos a hiperhidratar al paciente, vamos a estar pasando infusiones a gran velocidad y a la par y en paralelo vamos a estar pasando una infusión en poca cantidad, digamos, como son los protocolos de insulina. Entonces, si estamos pasando todo esto por una misma vía, muchas veces se puede producir una alteración ahí en la velocidad de infusión y la concentración que llega de la misma. Entonces, hay que garantizar una vía especial, digamos, para ese tipo de soluciones. Está muy bien, Victoria, está muy bien. Por lo general, los inotrópicos, aparte, por otra razón principal, como vos dices, porque la insulina es un fármaco de alto riesgo, y segundo, porque la administración de la reposición de electrolitos, por lo general el potasio, es muy vesicante y rompe las paredes vasculares. Entonces, por eso que por lo general a la hora de elegir se elige un acceso vascular de gran calibre y si no, un acceso vascular central. Eso, por lo general, diría que 100% de las veces la valoración la hace enfermería, y si enfermería considera que el acceso vascular no es pertinente para la administración del fármaco, nosotros debemos sugerir al médico un acceso vascular seguro y central. Y el médico tiene que acceder. No siempre, en estos pacientes que por lo general, sí, Franco, vía central doble lumen, puede ser, no está muy recomendado, pero puede ser. Eso depende cómo lo maneje cada servicio y cómo se presenta la disfuncionalidad en el paciente. Pero también esto que vos decís, Victoria, tanto el potasio como la insulina y los fármacos que vos mencionabas están establecidos por la OMS como fármacos de alto riesgo. Entonces hay que tener especial cuidado y verificación de la dosis que administramos, la vía en que lo administramos y cómo vamos a valorar si existe alguna reacción adversa a alguno de esos fármacos también. Así que sí, está bien, Victoria, tu ocultación, gracias. Jonathan Ezequiel levantó la mano. A ver, Jonathan, ¿qué querés aportar? ¿Y será que nosotros también podemos hacer un diagnóstico de enfermería relacionada a la administración segura y precisa de los fármacos? ¿Cómo sería la pregunta? Perdón, que no la entendí. Claro, a ver, la administración segura de los fármacos es tarea exclusiva de enfermería. Entonces, La ubicación de retorno venoso, la ubicación de la vía, eso.
La ubicación de la vía, la administración segura del fármaco, relacionado a cetocidosis diabética, digamos, también podríamos pensar un diagnóstico de enfermería para la administración segura de los fármacos, porque es una acción de enfermería exclusiva. Sí, hay que tener en cuenta, sí, los signos de flebitis y extravasación de los líquidos también. ¿Alguien quiere hacer otro aporte? Mantener la venoclisis permeable, o sea, Sí. como dice la compañera, que no esté infiltrado. Sí, sí, ¿Eso sí. es un diagnóstico, lo que usted se refiere, profe? ¿Cómo? Eso es el tipo de diagnóstico al que usted se refiere, o sea, mantener la vía, la venoclisis permeable. ¿Eso sería un diagnóstico? Sí, podría ser. Habría que reformularlo mediante la mnemotecnia PES. Eso sí. Jonathan Ezequiel, que sigue levantando la mano y que no dice nada. Profe, ¿dónde encontramos el diagnóstico de enfermería de Gordon? Marjorie Gordon no genera diagnósticos de enfermería. Marjorie Gordon lo que nos permite a nosotros es valorar el paciente de acuerdo a los 11 patrones. ¿Sí? Que son dimensiones específicas del sujeto, los cuales nosotros podemos valorar y nos va a arrojar valores traducidos en problemas. Marjorie Gordon no establece diagnósticos de enfermería, los tenemos que crear nosotros de acuerdo a la valoración, de acuerdo a los problemas prioritarios que tengamos, de acuerdo a la mnemotecnia PES. Habían preguntado por ahí. ¿Alguien quiere hacer otro aporte? ¿Tienen alguna duda? Sí, con respecto al tema de la vía periférica, teniendo en cuenta que sea periférica o central, tener en cuenta un control del día de realización del procedimiento por una posible rotación, porque uno no sabe cuánto tiempo va a estar el paciente internado, entonces tiene que saber más o menos con precisión qué día se hizo por una posible rotación por el tema del cuidado del acceso vascular. Sí, sí. Por lo general, en la urgencia y en la emergencia, los accesos vasculares centrales son a los que accede rápidamente el médico, que por lo general son vías centrales femorales. No están recomendadas porque son las que rápidamente se infectan por el sitio en donde están dispuestas, están cerca de los genitales. Pero cuando ya se establece que el paciente ingresa en el periodo de equilibrio metabólico, o hay algunos valores que se han empezado a equilibrar metabólicamente, ya con tiempo se puede planificar restablecer los accesos vasculares más seguros, ¿sí? Pueden ser los yugulares centrales, yugulares externas, subclavia. Eso después ya con tiempo, pasada la urgencia y la emergencia, se puede planificar, claro. ¿Alguien más quisiera hacer otro aporte? Sí, profe, quería preguntar, por ejemplo, en el caso de la infiltración de la vía, ¿un diagnóstico podría ser alteración vascular relacionada con la administración de fármacos? Mira, vas por buen camino, pero el problema es la primera parte que vos pusiste ahí. Léela de vuelta, Marina. Alteración vascular relacionada con administración de fármacos. Bueno. Peligroso o no sé, ¿cómo decirlo? Sí. La alteración vascular o la flebitis, ¿qué es en realidad? Sí, me quiero referir a la flebitis. Bueno, si vos un signo y un síntoma. Si vos podés verlo, es un signo o un síntoma. ¿Sí? Es lo que se traduce el problema, digamos, ¿no es cierto? Vamos, mirá. Vos tenés la flebitis como signo-síntoma, ¿está bien? ¿Cuál va a ser la etiología de eso? ¿Por qué el paciente tiene un acceso vascular periférico?
porque tiene un desequilibrio metabólico, ¿está bien? La etiología siempre va a ser el origen del desequilibrio, la acidosis diabética, la alcalosis respiratoria, esa siempre va a ser la etiología. ¿Y cuál va a ser tu problema? Si yo tengo un paciente que me presenta una flebitis, ¿cuál va a ser su problema? Que le duele o no. Eso es un síntoma y un Es síntoma. una deficiencia en la administración del fármaco. Exacto, exacto. Cuando vos ves que el fármaco no pasa, que el macrogoteo, vos ves que la gota no cae, que la bomba suena, porque por lo general los fármacos de alto riesgo en este tipo de pacientes se pasan precisamente por bombas de infusión, a vos probablemente la bomba te genera una alarma. Y eso quiere decir que lo que vos estás administrando no se está yendo al lugar correcto porque no está pasando. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene el paciente? Que la vía está fluida. No, el problema Que no está haciendo efecto el tratamiento. Claro, el problema es la administración ineficaz del fármaco relacionado a la cetoacidosis, porque ese es el problema del paciente, y cuál va a ser la manifestación física que nosotros veamos. La flebitis, la extravasación, el enrojecimiento del sitio de punción. ¿Sí? ¿Se puede ver eso? Puede ser también el edema localizado. Sí, pero Siempre el edema, el enrojecimiento, el calor, el rubor, que es un signo y un síntoma. O sea que ya ahí tenemos una parte del diagnóstico, que es la última parte. La etiología siempre va a estar dada por la causa en la que el paciente está allí y se le está administrando esa cantidad de fármacos. Ahora, ¿cuál va a ser Profe, Sí. ¿cómo quedaría entonces el diagnóstico? Es a modo de ejercicio, ¿no? No quiero ver este mismo diagnóstico en todos los exámenes porque les hago así. ¿Cuál sería el problema? La alteración en la administración del fármaco, o busquen el verbo que más sea correcto, alteración o disfuncionalidad en la administración del fármaco, o incapacidad de administrar el fármaco, o ese es el problema. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la etiología? La enfermedad que tiene el paciente. ¿Por qué está en la terapia? Eso lo origina. Origina la administración de ese fármaco y origina el signo y el síntoma. ¿Sí? Y el signo y el síntoma es lo que va a generar, lo que nosotros podemos ver y valorar. Vení. Ya tantas horas acá, ya se alteró todo el mundo. ¿Sí? ¿Les queda claro? Sí, se entendió perfectamente. Bueno, eso es un ejemplo para hacer en cuanto a hacer un diagnóstico en cuanto a la administración correcta, segura del fármaco. Después tienen muchos otros diagnósticos relacionados a los problemas que el paciente presenta, ¿sí? Disfuncionalidad respiratoria, alteración de la conciencia, alteración del patrón que ustedes puedan valorar de acuerdo a la disfuncionalidad que tenga el paciente, ¿sí? Ese es el hilo conductor para poder elaborar un diagnóstico de enfermería. Siempre recuerden, el problema es el patrón disfuncional, donde ustedes ven que hay algo que el paciente presenta como disfuncional. La etiología siempre va a estar dada con respecto a la patología del paciente, la cetoacidosis diabética, la alteración metabólica, la diabetes, la insuficiencia respiratoria, no son cosas, digamos, son procesos disfuncionales de la propia enfermedad del sujeto, ¿sí? Nosotros que vamos a atender, vamos a diagnosticar el problema a través de los signos y los síntomas. Y las acciones de enfermería, nuestros cuidados, ¿a dónde van a estar orientados? Al cuidado del paciente. Sí, ¿a dónde? ¿Al problema o al signo y al síntoma? Al signo y síntoma. Al síntoma. Porque si nosotros cuidamos o atendemos el signo y el síntoma, ¿qué es lo que va a cambiar? ¿O qué vamos a ayudar al paciente a que resuelva? El problema. El problema.
¿sí? Si yo atiendo el signo y el síntoma, veo un paciente que tiene una extravasación, una flebitis, digo, bueno, el problema está en la administración del fármaco porque tiene este síntoma. Si yo resuelvo este síntoma, hago un acceso vascular diferente, voy a resolver la administración del fármaco y va a ser oportuna y segura. ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Bueno, queridos estudiantes, aquí doy por finalizada la unidad número 2. Me alegro que hayan participado. Es muy lindo que ustedes participen y pregunten y digan, bueno, pero si yo esto, por más simple que sea la duda, siempre pregunten. Nosotros estamos para contestarles, para ayudarlos y para apoyarlos en esto. Así que nunca tengan vergüenza, siempre pregunten porque ustedes aprenden y nos ayudan a nosotros a hacer esta relación mental y no nos ponemos tan viejos. Entonces hacemos este feedback con ustedes y nos ayuda a nosotros y a nosotros nos ayuda a ayudarlos a ustedes. Recuerden ¿Profesora? que... Sí, Marina. Disculpe, acá en el apunte hay una página que habla sobre los diagnósticos más frecuentes en el apunte de esta unidad. Y habla sobre el desequilibrio de volumen de líquido relacionado con el aumento de las pérdidas, y yo creería que seguiría debido a la diarrea, por ejemplo. Sí. ¿Sí? Ahí hay bastantes diagnósticos que estaban diciendo. Sí. Están puestos para que ustedes los lean y puedan apropiarse de ellos. Bien. Profe, sí. Tengo una consulta. Yo pensé que hoy con el tema de los horarios, los días, yo pensé que hoy daban la unidad 1, sé que advirtieron el proceso de atención, pero en la unidad 1 hay como muchos temas que no se dieron en clase todavía, entonces yo quería consultarle si esos temas obviamente deben ser muy relevantes para el examen, si eso es como que nosotros obviamente tenemos que estudiarlos y leerlos porque van incluidos en el examen o no. Sí. Bien, perfecto, ese era el consulta. Yo pensé que la unidad 1 y empecé con unidad 1 full y unidad 2. Yo te recomiendo, Rocío, hay un calendario dentro del aula virtual y tiene la fecha en la que se va a desarrollar cada unidad. Hoy hasta ayer se hizo unidad número 1, con determinantes sociales, indicadores de la salud, proceso de atención de enfermería, y hay un pool de contenido que se va a colgar la clase, pero por los tiempos no se pueden terminar de dar. Hoy era unidad número 2, el miércoles de la semana que viene, recuerda que tienen lunes y martes feriado, el miércoles se va a dar apertura unidad número 3, que es paciente con disfuncionalidad renal. Muy interesante también porque se van a retomar algunos temas que yo he dado acá, con ósmosis, osmolaridad, potasio, pérdida de electrolitos también. Y eso les va a ayudar a afianzar los conocimientos de esta unidad para poder ver la otra. Así que, Rocío, yo te recomiendo que vuelvas a ver el calendario para que puedas citarte en la clase. No son obligatorias las aperturas teóricas, no, pero como ustedes verán, algunas tienen mucho bagaje, contenido clínico, que ustedes van a tener que saberlo porque después se va a tomar en el examen. Bien, bueno, muchas gracias. No, de nada, yo les recomiendo que aprovechen estos días de este fin de largo para rever las clases, volver a escuchar. Profe, Sí. yo acompaño un poco la consulta de mi compañera. Lo quería saber si la clase de ayer fue cargada ya en el sistema, porque yo la encontraba hoy. Quise reverla y no. Bueno, ahí voy a hablar con el profesor Mario Gómez, que es el que está cargando las clases y los contenidos al aula. Le voy a recomendar que revea haber subido la clase y el contenido de ayer. Recuerden que probablemente esta noche no esté esta clase porque yo tengo que terminar de grabar, me tiene que llegar la grabación a mi mail, yo se la tengo que enviar al profe Mario. Así que probablemente mañana recién pueda subirse. La clase de ayer estaba hoy día a la tarde. La de la primera no está todavía. O por lo menos yo no la encuentro. Bueno. Yo encuentro la primera y la segunda no la encuentro. Probablemente no se hayan subido. Si ustedes no la encuentran es porque no la terminaron de subir el profesor Gómez. Eso se dio anoche tarde, estuvimos como hasta las 8 de la noche. Así que
tengan un poquitito de paciencia, esperemos que para el fin de semana tengan todo, así todos pueden, les repito, vuelvan a rever, a leerla, bajen los apuntes, porque si pierden el hilo conductor, tienen rapidito el primer examen. Bueno, gracias. Profe, Sí. la unidad 1 habla mucho, o sea, muchos cuadros de porcentaje, estudios. Por ejemplo, hay una parte que habla también de cómo está distribuida o constituida una terapia intensiva. Como que no termino de darme cuenta bien qué se tomaría de esa unidad, porque es muy amplia y hay muchos cuadros, porcentaje, mortalidad, estudios que hacen, por ejemplo, de las Américas. Sí, entiendo. Eso lo que hace ese porcentaje, que son los porcentajes de indicadores de mortalidad, de población y demás, es un dato para que ustedes puedan verlo. No se va a tomar dato porcentaje para que ustedes se lo aprendan de memoria. El examen no pregunta la tasa de mortalidad de la Argentina. Sí les va a preguntar qué es un indicador. ¿Sí? En el macro, ustedes tienen que saberlo eso. No se va a preguntar específicamente el valor. Ahí. De esta unidad y de las que siguen, sí se toman precisamente valores. Sodio, potasio, presión de oxígeno, dióxido de carbono. De la unidad número 1 tienen que estudiar la generalidad. No se va a tomar el porcentaje, pero sí definiciones, sí qué son los determinantes sociales, la clasificación, ese contenido sí. ¿Y Fabiana? Eso es lo que yo le quería preguntar, porque justo al comienzo de la clase a mí me cortó el internet. Y usted dio muchos valores, quería saber si eso está en los apuntes. Eso está en los apuntes. Si usted abre un video de YouTube y pone valores normales del proceso metabólico, va a salir, porque el pH tiene el mismo valor en mi cuerpo, en el suyo y en la humanidad completa. O sea, son valores universales. Sé que los va a encontrar en todos lados. En esta clase que se va a colgar también, la grabación de esta clase, así que los va a poder volver a ver. Bueno, gracias, profe. No, de nada. Profe, perdón la molestia. Ahora, como nosotros vamos a entrar como para leer algo con insuficiencia renal, no nos dijeron a nosotros todo lo que es infancia, ¿no es cierto? Por el momento. No, nada de pediatría. Nada de pediatría. No, lo que pasa es que el contenido cuando se sube, o sea, el contenido ya estaba establecido en un solo back, digamos. Separar los contenidos a nosotros nos hubiera tomado muchos meses para poderlos trabajar. Entonces, como ustedes tienen una parte comprimida, por eso se aclara y se va a aclarar. Pediatría no es parte de este contenido, esta asignatura para ustedes. Los regulares tienen que aprenderse todo pediatría. Ustedes no. Ustedes solo adultos. Muchas gracias, profe. De nada. Si no tienen otra consulta. No, ninguna, profe. Bueno. Fue un gusto verlos. Seguramente con muchos de ustedes después nos vamos a mantener en contacto si pasan a estar en mi comisión y si no, nos veremos más adelante. Gracias por quedarse, gracias por asistirme en que no se veían las placas. Les agradezco y gracias por quedarse hasta el final. Les mando un saludo. Bueno. Profe. Sí. Antes de que cortes, ahí yo estaba viendo, porque yo vi las clases de ayer en una pestaña que se llama Aperturas Teóricas. Para el que no lo encontró, vos entras ahí a Aperturas Teóricas y te lleva a una página diferente y ahí están las clases de ayer. No se corta. Gracias por aclararlo. Busquen en el aula, entren a las pestañas, entren a los apartados, no tengan miedo, nada se rompe, nada cambia. Entren a las pestañitas donde dice bibliografía, donde dice aperturas teóricas, hurguen, hagan clic, busquen, porque ahí va a aparecer todo. Gracias. Chao. Gracias, profe, gracias a todos.